Ningún universal es algo existente fuera de la mente, de uno u otro modo, sino que todo aquello que es predicable de muchas cosas está, por su misma naturaleza, en la mente, sea subjetiva u objetivamente. Y ningún universal pertenece a la esencia de ninguna sustancia. Guillermo de Ockham, comentario a las sentencias. Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham es un filósofo británico. Nació en las Islas Británicas, en la ciudad de Ockham, sobre fin del siglo XIII. Nació en 1290 aproximadamente, en 1295, y murió como consecuencia, como víctima de la peste negra, la peste bubónica, en el año 1350. En Múnich. Él nace en Ockham, precisamente, que es una villa del condado de Surrey, al sur de Londres. Él en la primera juventud, en los primeros años de su juventud, entra en la orden franciscana de los frailes menores y inmediatamente ingresa en Oxford a estudiar entre 1312 a 1318, donde se recibe. Lo primero que hizo después de estudiar en Oxford fue enseñar en Oxford. Fue comentar las famosas sentencias de Pedro Lombardo. Las sentencias de Pedro Lombardo eran una especie de compendio de todo el saber teológico que había sido resumido por Pedro Lombardo en ese libro llamado Liber Sententiarum, que quiere decir libro de la sentencia, o sea, de las doctrinas, de las tesis, si ustedes quieren. Había un bienio pensado para el comentario a las sentencias como trabajo intelectual dentro del medioevo. En el primer año era pertinente la consideración del tema de Dios, Dios uno y trino. Se consideraba además el problema de la creación, los ángeles, el hombre, el mundo en general. Y en un segundo año se trataban ya la encarnación y los sacramentos. Bueno, en el bienio que Ockham realiza este estudio y comenta las sentencias, ya se comienza a advertir cierta influencia hostil en el medio con relación a su trabajo intelectual. Y, esta hostilidad cada vez es ciertamente más fuerte. El ambiente de Oxford estaba fuertemente influido por el realismo de otro teólogo y filósofo franciscano, Juan Duns Scoto. Enseñaba, de acuerdo con la tradicional interpretación cristiana de la doctrina platónica, la realidad de los universales, entendidos como ideas o modelos en la mente de Dios. Guillermo de Ockham no aceptaba este planteo. En su comentario a las sentencias, afirmaba que los universales no tienen existencia alguna fuera de nuestras mentes y que no corresponden a ideas divinas. Lo único real son los individuos particulares. Su temática principal para diferenciarlo de todo lo que fue la metafísica medieval es una afirmación radicalizada del individuo y del singular, y de la persona singular y concreta, en la filosofía, dentro de lo que la filosofía anterior era un concepto más universal. El hombre era una criatura divina y dentro de ese sentido de su criatura divina estaba integrado en la naturaleza y en el universo.
Acá el hombre es el individuo aislado solo. Por eso toda la filosofía de Ockham va a abrir directamente en política hacia el liberalismo individualista, por una parte, incluso en la política y en la filosofía moderna y contemporánea. Además, en ruptura con toda la metafísica, que era de las nociones de los universales, nociones de ideas generales, de principios universales de géneros y especies, él afirma un empirismo radical, la experiencia inmediata de lo que se puede contener en la observación empírica e inmediata del hecho de la percepción. Los términos de nuestras proposiciones, lo único que significan, dice Ockham, son conceptos de nuestra mente. Por eso el único lugar donde existen los universales es inánima, o sea, en el alma del hombre. Los géneros y las especies, hombre, animal, si algún tipo de existencia tienen, esa existencia es en nuestra alma, o sea que son puros conceptos mentales. Bueno, en realidad este tema de los universales forma parte de un totum, digamos así, que constituyen los tres principios fundamentales, yo diría las claves de bóveda del pensamiento occamista. Primer principio de individualidad de todo lo real. En lo real, en la realidad, todas las cosas son individuales, no hay realidades universales. Es incuestionable el individuo, dice Ockham. Tan incuestionable es que querer, digamos, objetarlo sería algo semejante a querer examinar la luz del sol y para ello encender una candela. A lo único que puede llevarnos esto es a la ofuscación de la vista. Bueno, negar el individuo es negar una evidencia inmediata. Al mismo tiempo, digamos, si tratamos de hacer una ciencia, tenemos que tratar de hacer una ciencia sobre lo universal. ¿Y cómo podemos hacer una ciencia de lo universal si estamos partiendo de los singulares? Bueno, este es el gran desafío de Ockham, es decir, tratar de elaborar una nueva epistemología sobre una fundamentación distinta. Si solo el individuo es real, no hay un orden esencial que el estudioso deba desentrañar, sino que todo orden es impuesto a la realidad por el mismo estudioso en su acto de organizar conceptualmente los múltiples entes individuales. Los entes no van a estar organizados y clasificados según una previa ya atribución dada por la naturaleza con un carácter definitivo, sino por una clasificación y una categorización que el mismo científico va a imponer a sus hipótesis de trabajo. Esto de alguna manera, aquí entonces, el realismo metafísico de los géneros y las especies queda cortado con esta vuelta al singular, al individual y a su clasificación serial del individuo. La serie se va a organizar de acuerdo a lo que el científico le interesa agrupar, los objetos, los entes para una determinada investigación. Ockham pretende, digamos, elaborar una ciencia que esté basada en una perspectiva distinta, que esté basada en el individuo. Y esa ciencia basada en el individuo es su modo de reaccionar en defensa de la omnipotencia.